Como decimos siempre, queridos compatriotas, somos un gran pueblo en un hermoso territorio con profundos mares, que tenemos una historia y una cultura propia, que estamos llamados a vivir de manera soberana e independiente, así que abrazar nuestra celeste y blanca, que significa una vida digna para 47 millones de argentinos y para las personas que deseen habitar de buena voluntad nuestro territorio. Quiero decir que eso es fundamental, el significado de nuestra bandera. En la bandera tenemos que reflejar la cara de 47 millones de argentinos, pero y su posibilidad de tener una vida digna. Dicho esto, hoy le vamos a hacer un homenaje, sin duda alguna, a Tati Almeida. Le voy a pedir a Dayana si pone una de las dos fotos que le pasé. Ahí estamos con Tati, cuando se había inaugurado hacía poco el espacio por la memoria y la justicia de la EXMA, y pasaron un corto sobre Malvinas y bueno, nos encontramos con Tati ahí en 2014 más o menos. Por favor, ¿podría ser la otra? Y ahí estamos mucho más cercanos, en el 2023, cuando declararon a la Casa de las Madres de Plaza de Mayo un punto cultural, un bien cultural, y le regalamos, ahí los que están en el streaming lo ve, ese es nuestro grupo GPS que creamos Excombatientes, tengo el honor de integrarlo para la defensa de la soberanía popular y nacional argentina, y ahí le regalamos esa bandera que ven ahí, de Malvinas, es la celeste y blanco con las Malvinas en el centro, se la regalamos a Tati. Bueno, vamos a hablar un poco de nuestra querida Tati y a hacer un recuerdo. Lidia Estela Mercedes Mi Uranga nació el 28 de junio de 1930 en el barrio de Belgrano. Era hija de Carlos Vidal Mi, que era militar de caballería, y de Alicia Uranga. Tuvo tres hermanos, uno de ellos, varón, también fue militar y llegó al rango de coronel. Vivió una parte de esa época de su vida en Buenos Aires y una parte en Mendoza, y estudió en Buenos Aires en el Normal número 7, en Almagro. Estudió magisterio secundario, en esa época salías, si hacías el pedagógico, salías maestra, y ejerció durante algunos años. En 1953 se casó con, vamos a los memorias de tantas, con Jorge Almeida, que era compañero de estudio de ella, y tuvo 3 hijos. Jorge, el recordado Alejandro y Fabiana. Lamentablemente, el 17 de junio de 1975, Alejandro, que militaba en el ERP 22 de agosto, es decir, una facción del ERP que había acompañado a Alfrejuli durante las elecciones del 73, fue secuestrado por la AAA y no apareció nunca más. Tati misma dice que desconocía la militancia de su hijo, y en 1979, comenzó a militar en Madres de Plaza de Mayo, y allí, a partir de allí, bueno, una militancia impresionante, yendo a todos los lugares donde la convocaran y generando hechos de defensa de los derechos humanos de todos los argentinos y todas las argentinas, conferencias, charlas, eventos, todo. Una mujer con un dinamismo impresionante hasta el último momento. Y en 1986 se separa dentro de Madres de Plaza de Mayo. Ella integra la línea fundadora, presidenta de la Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. En el 2000, pero es que me voy a fijar acá porque también muchos datos. En el 2008 publica un libro que se llama Alejandro por siempre, con 24 poemas de su hijo. Su hijo era estudiante, estaba en el primer año de medicina cuando lo secuestraron, y luego se hace
con esos poemas un CD en el 2010, entre los que prestan su voz están o participan Alfredo Alcón, Arturo Bonín, Serrano. En el 2015 un retrato de Tati se instala en la Casa de Gobierno. Y bueno, yo voy a leer un poema de Alejandro Almeida. Él integró ese grupo triste de 20.000 desaparecidos que se produjeron cuando había otras estructuras de terrorismo de Estado en el gobierno peronista, el gobierno de Isabel, de Perón y de Isabel entre 1973 y 1974, que se elaboraron más hacia 1974. Esas estructuras ya existían, ya ejercían violencia, pero luego en cuanto a las muertes y secuestros se hicieron frecuentes cuando se armó la AAA. Y él es uno de los 2.000 víctimas de esa época del terrorismo de Estado, que era un terrorismo de Estado de origen distinto al que vendría después. Es decir, el que vendría después es el hemisférico, es el dirigido por los Estados Unidos y que tenía como fin imponer la seguridad nacional como política de represión y el neoliberalismo como política económica. Ese es otro terrorismo de Estado terrible, sangriento, planificado, similar al que se aplicó en Chile, en Uruguay, en Brasil. Es decir, ese sí era un plan hemisférico, el que aplicó aquellas Fuerzas Armadas del pasado que llevaron adelante la terrible dictadura cívico-militar eclesiástica. Él no, él pertenece lamentablemente, Alejandro Almeida, a los desaparecidos por el terrorismo de la AAA. Y bueno, voy a leer un poema de él que dice: si la muerte me sorprende lejos de tu vientre, porque para vos los tres seguimos en él, si me sorprende lejos de tus caricias que tanto me hacen falta, si la muerte me abraza fuerte como recompensa por haber querido la libertad y tus abrazos entonces solo envuelven recuerdos, llantos y consejos que no quise seguir, quisiera decirte, mamá, que parte de lo que fui lo vas a encontrar en mis compañeros. La cita de control, la última, se la llevaron ellos. Los caídos, nuestros caídos, mi control, nuestro control, está en el cielo y nos está esperando. Si la muerte me sorprende de esta forma tan amarga, pero honesta, si no me da tiempo a un último grito desesperado y sincero, dejaré el último aliento para decirte quiero. Bueno, esto es el poema de Alejandro Almeida. Y bueno, hasta pronto, Tati, y vamos a decir una frase que le gustaba a ella también, la frase del Che: la única lucha que se pierde es aquella que se abandona. Bueno, y continuamos. Lo que te iba a pedir es unas palabras de Tati que había. Bueno, después se las pido. Mañana vamos a dar una charla, una conferencia en el Centro por la Memoria. Ahí viene. Por favor, ¿te puedo pedir las palabras de Tati? Gracias. Gracias, antes que nada, a todas y a todos ustedes, porque con todo esto que hacen es memoria, muy importante. Bien, durante estos 40 años, en la lucha por los derechos humanos, las mujeres, nosotras, las madres, las locas, realmente ocupamos lugares importantísimos, fuimos conquistando lugares muy importantes con nuestro pañuelo blanco que recorrió el mundo, ¿no? Porque realmente salimos del ámbito doméstico, la mayoría amas de casa,
otras con su profesión. En mi caso, como yo también caí en la escuela pública, soy docente, por muchos años fui docente, pero en general, repito, del ámbito doméstico salimos a la calle, a la plaza, a ocupar lugares que eran reservados para los hombres. Pusimos nuestro cuerpo en las marchas, en todo, ¿no es cierto? Pero realmente, ¿por qué lo hicimos? Nada de heroica. Nos arrebataron lo más preciado que tiene una mujer, que es un hijo. En mi caso, Alejandro. Así que fuimos construyendo una muralla de resistencia. Realmente nunca se esperaron mujeres que parecíamos todas amas de casa, pero queridas, salimos como leonas y hemos por eso logrado instalar realmente en los jóvenes, que son el recambio, la memoria, la verdad, la justicia legal. Jamás justicia por mano propia. Quedamos muy poquitas madres, pero ¿sabes una cosa? A pesar de los bastones y las sillas de rueda, las locas, seguimos de pie, querida. Esta era nuestra querida Tati. Hasta pronto, Tati. Y bueno, les decía que mañana vamos a dar una conferencia, una charla, junto con compañeros del PRT, en el Centro por la Memoria El Infierno de Avellaneda, sito en la calle 12 de octubre 234, a las 6:30 de la tarde. Es más o menos Mitre, en Avellaneda al 1100, 2 cuadras para adentro. Este Centro por la Memoria, El Infierno, fue la denominada Brigada de Investigaciones de Lanús y formó parte del aparato de represión de Camps y de Checolás. Pasaron 500 personas por ese lugar y es un centro de difusión de defensa de derechos humanos y de defensa de los temas soberanos. Nosotros vamos a tratar el panorama, va a haber un expositor sobre el panorama internacional actual, todos especialistas, otros sobre la guerra de Rusia-Ucrania y la situación de Rusia, otro va a hablar sobre Medio Oriente y a mí me va a tocar la inserción de nuestra Argentina en el ámbito internacional, que tiene 3 ejes: el fortalecimiento de nuestro pueblo, el fortalecimiento nacional como nación, todo lo contrario a lo que hace Milei, la integración regional y, a partir de ahí, las relaciones con el resto del mundo. Son los 3 ejes. El editorial de hoy es Milei, un libertario que administra para las corporaciones. ¿Por qué decimos esto? Porque libertario, liberal, la libertad de las personas, esto es todo lo contrario. Esto no es ni más ni menos que una oligarquía en el ropaje vacío de una democracia. Una oligarquía que tiene minorías favorecidas, tanto locales como extranjeras e internacionales, a las que sirve Milei. No es ningún libertario, no es ningún anarco-libertario, si es que eso existe. La cuestión es que no desaparece el Estado con Milei, lo usa como lo había usado el menemismo cuando se decía ese apodo inventado del Estado Hugh Robin, que le saca a los pobres para darle a los ricos. Hace lo mismo, es decir, sus políticas castigan a los trabajadores, a los jubilados, a las personas con discapacidad, a las mujeres, a los niños, a los ancianos, con todos los millones que tenían que ir en políticas hacia ellos, políticas sociales, los retira y se los da a una minoría opulenta. Por lo tanto, es una oligarquía en el ropaje de una democracia. Y eso lo hace, destruye nuestros derechos laborales, previsionales, sociales, nuestros derechos humanos. Lo hace también accionando, destruyendo distintos supuestos de soberanía argentina, que son los que tratamos siempre aquí.
Una de las formas en que lo hace es incrementando la deuda externa y la dependencia de los organismos internacionales de financiamiento o de la banca internacional que responden a intereses de los Estados Unidos, en buena medida del Estado de Israel y de los grupos económicos financieros internacionales. Así, hace poco tomaron una garantía de 2.000 millones de dólares del Banco Mundial, y ya con el Fondo Monetario nos endeudaron nuevamente en 10.000 millones de dólares más. Cuando nos acompañó el economista Robelli, dijo que analizando las cuentas que hacen al flujo bancario, en este periodo de 2 años se fueron 48.000 millones de dólares de nuestro país. Fíjese si nos haría falta todo eso para nuestro pueblo, para esas personas que en este clima tan feo están viviendo en las calles y que viven de lo que desecha toda la sociedad y que viven, como dijimos una vez, para ellos su rutina, su cotidiano es como vivir en una guerra constante. Otro de los temas que tienen, como dijimos, profundizan instrumentos de dominación extranjera, como es la deuda externa. Otro de los temas es la entrega de nuestras exportaciones agropecuarias al manejo privado y de compañías internacionales, sin ningún tipo de fiscalización, sin ningún tipo de tributación que hace falta, porque esa es la fuente de riqueza de todos los argentinos para el desarrollo de nuestro país. Al contrario de eso, en nuestros ríos, que en los 90 le llamaron hidrovía, como si fuera un canal de ingeniería, y es todo lo contrario, es un todo vivo que hay que manejar con mucho equilibrio. Nuestro río Paraná, por ejemplo, que tiene 1.000 kilómetros de ríos internos, por los que lucharon, como siempre decimos acá, nuestros antepasados en la guerra del litoral y ganaron. Ese manejo de los ríos a través del dragado, a través del balizamiento, no está en manos argentinas, está en manos actualmente por haber ganado una licitación internacional de la empresa que siempre ha trabajado en esa, que es Jan de Nul, se llama Jan de Nul Servimagnus, para no olvidarme. Esa concesión que le han hecho hace poco tiene un plazo de 25 años. El problema que tenemos es que es más allá de los temas de la navegación del río, sino que tiene que ver con nuestro comercio exterior, que es la fuente de riquezas de nuestro país, y sobre todo con las exportaciones agropecuarias. Y no solamente eso, hay un tema geopolítico, que es que están los ingenieros de Estados Unidos, Jan de Nul, para poder tener el visto bueno y que ganase esa licitación, se reunió con Pete Lamelas, la gente de Jan de Nul, para ver que Estados Unidos diera su visto bueno a estas licitaciones que en general son amañadas. Y como decimos siempre, para allí salen las exportaciones de minerales, agrícolas y de combustible de 5 países, así que Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil y Bolivia. Y es estratégico dominarla, y por eso están los ingenieros de los Estados Unidos allí, y por eso la embajada tiene gravitación sobre este tema. Otro tema es la entrega de nuestros recursos minerales, y ahí vienen el régimen incentivo de grandes inversiones, el RIGI, y el Super RIGI, que sería, bueno, para otro tipo de empresas, las, entre comillas, tecnológicas o biotecnológicas. En cuanto al RIGI, hace concesiones impositivas, hace concesiones aduaneras, hace concesiones cambiarias, y a la vez se nutre de la destrucción del derecho laboral que ha llevado adelante Milei. El impuesto a las ganancias, a las empresas que se van a llevar miles de millones de dólares en uranio, en cobre, en petróleo,
en plata, en oro. A esas empresas se les baja el impuesto a las ganancias de 35% a 25%, se la exime de pagos de derechos aduaneros sobre bienes de capital y repuestos. Todos acá vieron que la explotación de cobre concedida hace poco, una capacidad de 150.000 toneladas de cobre de exportación que tiene nuestro país, cuarto productor mundial, o cuarto más que productor mundial, es con reservas de cobre. La parte habitacional para los trabajadores, que al principio van a necesitar 4.000 trabajadores, pero cuando estén en la fase productiva, por decirlo de alguna manera, extractiva, directa, van a necesitar a 2.000 nada más, o sea que tampoco genera trabajo. Los habitáculos los trajeron completos desde China, o sea que no se cumple ni siquiera ese 20% de producción nacional que tenía que estar destinada a abastecer a estos centros de extracción. Acá lo decimos siempre, minería es actividad extractiva. Una vez que se acabó la veta o se secó el pozo, no hay más. Si eso no quedó en estructuras de nuestro pueblo para generar energía para nosotros, para generar transporte para nosotros, para generar consumo para nosotros, industria y ciencia, se lo vamos a tener que comprar al extranjero. Y ese es el viejo cuento de siempre del colonialismo y del imperialismo, que no ha muerto, está más vivo que nunca, y en Argentina tiene un sirviente que es Milei y los criminales que lo acompañan. Entonces, como hablábamos del RIGI, se supone que en un año el Estado va a dejar de recibir 1.069 millones de dólares por este RIGI. Y el Super RIGI, que es para las empresas tecnológicas, que le da inclusive mayores beneficios, un 15% en el impuesto a la ganancia, tiene que ser una cuota del 15%, los dividendos tributan al principio 7% y luego 3,5% después de 4 años, la posibilidad de actuar en el mercado de cambios, la posibilidad de abastecerse completamente desde el exterior, de no pagar derechos de importaciones y exportaciones, es decir, es una entrega total. Otro de los, justo me quedé corto de tiempo, pero bueno, otro de los temas, los voy a tratar de decir de manera sintética, es nuestros recursos de agua, los acuíferos, las altas cumbres, los lagos, todo eso, y los glaciares, que están en peligro por la ley 27.804, que le permite a las provincias manejar la determinación de zona glacial y periglacial y permitir la actividad minera en esas zonas. ¿Qué pasa? El espejismo de los gobernadores del que venimos hablando hace años. Es decir, el gobernador quiere ganar una elección, tiene que mostrar que genera trabajo, aunque todos sepamos que ese trabajo es como un viento que pasa y después no hay más. Y a los pueblos, ¿qué le quedan después de eso y después de la fortuna que ganan los gobernadores y su familia? Le queda la contaminación, los pozos vacíos, el desempleo y la miseria. Y encima, por esa extracción, le votan cualquier ley, leyes injustas hacia nuestro pueblo. Porque otro de los temas de soberanía es la destrucción de la soberanía política. Las leyes que salen del Congreso no dejan una tras otra, son contrarias al interés nacional argentino. Quería hablar un poco, bueno, ahora están avanzando, quieren derogar lo que no pudieron hacer por el decreto 70/23, por el artículo 154, que derogaba la ley 26.737 sobre bienes inmuebles rurales, sobre el dominio, la posesión y tenencia de los bienes inmuebles rurales en manos extranjeras. Era para protegerla, que fue proteger obviamente la posesión, el dominio argentino.
en el 2011 fue sancionada, y que ponía límites, que acá ya los hemos hablado, 15% de las tierras provinciales, municipales y nacionales para un extranjero, si hay más de un extranjero de una misma nacionalidad, el 30% de ese 15%, es decir, 4,5%, en las zonas de explotación agropecuaria del corazón, de esa zona solamente pueden tener 1.000 hectáreas, y tampoco podían tener zonas lindantes con espejos de agua, cursos de agua. Eso es lo que quiere anular Milei y Sturzenegger, que son los dos criminales que están destruyendo el país, y permitir la extranjerización, que hasta ahora fue detenida por un amparo de nuestros compañeros del CECIN, a quienes saludamos. Quería hablar más de temas, hay muchos temas más soberanos para tratar, pero me quedé corto de tiempo con el homenaje a Tati. Solamente voy a decirles, para terminar, algunas de las porciones de nuestro país que están en manos extranjeras y que responden a esos intereses por quienes son sus titulares. En nuestro país hay 15 millones de hectáreas, el 5,23% que está en manos extranjeras. Benetton tiene 900.000 hectáreas a través de la compañía Tierras del Sur Argentina Sociedad Anónima. Son en Chubut, Río Negro y en Santa Cruz. El legado de Douglas y Chris Tompkins, que es una fundación, tiene 183.000 hectáreas, muchas de ellas en el estero de Iberá. La empresa norteamericana Poquitero Sociedad Anónima es titular de 490.500 hectáreas en Catamarca, el 5% de la superficie de la provincia. Altos Paraná, filial de la Forestal Arauco, que tiene su origen en Chile, tiene 230.000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires, Misiones y Santa Fe. Unicampos, que es de Suiza, tiene 179.000 hectáreas en Mendoza. El grupo Walbrook, un consorcio británico respaldado por capitales de Malasia, posee 600.000 hectáreas en Argentina. Su dominio se concentra principalmente en Malargüe, al sur de la provincia de Mendoza. Esto para que entiendan que esto encima es la base. Milei quiere entregar más tierras, quizás todo. De hecho, él vino acá a convertir a nuestro país en una colonia, en una factoría, y a esclavizar a nuestro pueblo. Él es el libertador de Israel, pero de nuestro pueblo no, lo esclaviza. Estados Unidos, y con esto termino, tiene 2 millones, personas de Estados Unidos, sociedades y demás, tiene 2.700.000 hectáreas en nuestro país. Italia, 2 millones, o sea, capitales de origen italiano, personas de origen italiano, 2 millones. España, 1.700.000. Y hay algunas cosas que son bastante graciosas. Una central de lavado de dólares, de capitales así, de puntos de manejo de capital, digamos, en negro, que es Liechtenstein, el pequeño principado de Liechtenstein en Europa, tiene 66.971 hectáreas el principado, 66.971 hectáreas. Pero los capitales que están ahí radicados en Liechtenstein poseen 160.000 hectáreas en nuestra Argentina, más que la superficie del país desde donde lo manejan. Bueno, esto es una pequeña reseña de algunos temas soberanos. Vamos a seguir tratando porque ese es el objetivo de nuestro programa y porque, como decimos siempre, amamos a nuestro país, amamos a nuestro pueblo, nuestra cultura, nuestras realidades. Pensamos el mundo desde Argentina hacia el mundo y no como nos ven afuera, como decía Macri siempre y repite el imbécil este de Milei. ¿Por qué hacemos eso? Porque ustedes que piensan lo mismo y nosotros somos patriotas. Y Milei, Sturzenegger, Bullrich, ¿cómo se llama Caputo? Son traidores y responden a grupos traidores. Y en esta lucha por la independencia, ustedes y nosotros, los patriotas, vamos a vencer a los traidores.